recordamos, a propósito del fallecimiento de Enrique Sileri, que una entrevista última, cuando ya estaba él delicado, fue justamente la que sostuvo con el presidente de la República, Ollanta Humala, una entrevista que fue sin duda también importante en el momento. Lo menciono porque hay un tuit de la señora Nadine Heredia, primera dama, sobre Enrique Sileri, testigo crítico y ponderado del acontecer, defensor de la democracia, periodista de los indispensables. Enrique Sileri descansa en paz. Y vamos a conversar ahora con el congresista Pedro Espadaro, de la bancada de Fuerza Popular. Naturalmente, toda la semana, desde el sábado, desde el viernes, en fin, ha estado siendo ocupada por esta crisis de aprobación o no, investidura o no, del gabinete de Ana Jara. Y por supuesto hay ahí varias versiones y sobre todo preocupación de discernir no quién tiene la razón, porque aquí hay varias razones que se han esgrimido por todas partes y quizá muchas de ellas son atendibles, ¿no? A pesar de que son contrarias en algunos casos. Lo que sí preocupa es si en efecto se es consciente o no de que se está exponiendo al país a una situación que no ayuda mucho para los efectos económicos, para las resonancias internacionales, para la cosa que tenemos con Chile, en fin, pendientes siempre de ese tipo, para la famosa reunión de la ECO20, CO del diciembre, en fin. No parecía el momento para que tuviéramos tanta tormenta. Esta tormenta puede ser inmanejable, no lo es. Estamos con Pedro Espadaro. Buenos días, don Raúl. ¿Fuerza Popular contribuye o no, don Fernando, don Pedro? Bienvenido a esta marejada y no tiene ningún botecito, no digo de salvamento, pero de tranquilidad. A ver, Raúl, Ricardo, muy buenos días. Antes de eso, permítame expresar nuestras condolencias a la familia Sileri y a toda la familia de Caretas por el deceso de don Enrique Sileri, que en paz descanse. Bien, el problema no es si estamos dentro de la nave o estamos dentro del bote. El problema es el capitán de ese barco, que lamentablemente, don Raúl, no ha sabido pues manejar toda la tripulación. Y lamentablemente tenemos que señalarlo, este es el sexto gabinete en 3 años. La inestabilidad en la que está el país no es culpa de la oposición, no es culpa de Fuerza Popular. Es lamentablemente las acciones de este gobierno. Sí, ahora la gente, para serle franco, y la encuesta lo dice, la gente no hace esos distingues. La gente lo que dice es la clase política está actuando mal, no está funcionando. No está a la altura de lo que la gente cree que es necesario hacer. Sí, lamentablemente también este gobierno no ha escuchado primero las expresiones de la población, no está escuchando el mensaje que le está dando en este momento la oposición al gobierno. Le estamos dando una oportunidad para empoderar a su primer ministro. Nosotros hemos reconocido en diversas oportunidades, incluso en los discursos, que Ana Jara es el mejor cuadro que tiene el partido de gobierno y que además es una buena ministra, ha sido una buena ministra en su momento en las 2 carteras por las que ha pasado. Pero lamentablemente ella no puede y no ha podido ejercer su mando de primer ministro en cambiar un solo ministro. Simplemente entró el señor Otárola en su reemplazo y no ha podido ella ejercer efectivamente o empoderar el cargo de primer ministro que a ella le concede. Y por supuesto que lo que le estamos diciendo ahora es, oiga, tienes a un ministro cuestionado, no por Fuerza Popular, Raúl, tienes cuestionado por su propia bancada, que está inmediatamente involucrado en actos de lobbies en favor de empresas por las que ha trabajado, que es el señor Mayorga, que se cae de Maduro. Le decimos, oiga, hay un gesto, cambia al señor Mayorga y con ello, por supuesto, permitas a la oposición ya hacer un gesto también con el gobierno y poder apoyar a este gabinete. Suena coherente visto desde precisamente la oposición, pero si lo vemos desde el oficialismo, eso sería más bien un gesto de debilidad, es decir, una primer ministro que recién llega, ni siquiera le han dado el voto de confianza y ya le están exigiendo que cambie ministro. Puede tener o no un señalamiento, pero al final ¿no sería un gesto más bien de debilidad que este gobierno parece no estar
pues ni siquiera cerca de considerar frente a una oposición y frente a unas épocas que se le vienen duras. A ver, preguntémosle internamente a la doctora Ana Jara si es que efectivamente ella no quiere hacer los cambios en el gabinete. Yo estoy absolutamente convencido que ella misma quiere hacer los cambios en el gabinete, pero lamentablemente... ¿por qué no se deja que los haga en su momento? No lo va a hacer luego, ya no lo va a hacer luego. Lamentablemente quien está empoderada no es la primer ministra, sino la compatriota. Y lo que queremos hacer es que ejerza realmente su mando el primer ministro y el presidente de la República en cambiar a unos miembros de este Mañana, gabinete. ¿cómo van a votar? Porque Mauricio Mulder, no sé si hablando a nombre de ustedes también, decía... El día martes ya se convocó la sesión plenaria, ya no va a haber un voto por la sanción. ¿Va a ser a favor o en contra? ¿Cómo van a votar ustedes? Probablemente el día de hoy nos reunamos, podamos evaluar algunos gestos que puede haber hecho el gobierno, que lamentablemente no lo han hecho, y evaluaremos cuál va a ser nuestra posición. Pero reitero, o sea, no se ha paralizado el país, nos quieren decir que por esta paralización de no darle el voto de confianza se va a paralizar la administración, la economía va a empeorar. Congresista, No es así. usted sabe que siempre un impasse político de esta naturaleza es un problema. No vamos a negarlo, y justamente por eso es que se pide una solución más o menos razonable, equilibrada, ¿no? Yo le dejo constancia de otra cosa. Ahora resulta que es Mayorga, pero cuando se produjo la interpelación, en fin, la presentación de la señora Ana Jara, surgieron otras condiciones. Vote usted al ministro de Economía. Ya eso es más complicado. Por parte de Fuerza Popular no ha salido... Bueno, pero hablemos pues del conjunto, Bueno, porque usted no es Fuerza Popular, no es la única fuerza distinguible en el Congreso. Okay. Y quizás sea bueno eso, pero esa ya es opinión. Sino simplemente que hay que desaparezca el tema de la obligación de la AFP, ¿no? Para los independientes. Imaginen lo primero que han conseguido eso. Todas esas cosas en verdad son materia de estudio de comisiones. Si el señor Mayorga es un problema, llámenlo y censúrenlo. Pero ¿por qué tiene que reunirse todo un paquetón como condicionalidad para que esta señora pueda operar cuando lo único que está diciendo es, toda vez que todos la han alabado o por lo menos han reconocido que es una persona eficiente, hombre, denle una oportunidad de que la vida sea tranquila. Pero ustedes incluso dicen, no le han dado oportunidad, o sea que ni siquiera el gobierno la apoya. Es un extremo de soledad, es una especie de Santa Rosa de la política. Hagamos un análisis, don Raúl, y hay que reconocer también que ha habido errores por parte del gobierno y por parte de la primera ministra. Hubo una primera etapa de diálogo importante con las bancadas, pero luego de ello y luego de su exposición en el Congreso de más de 20 horas de debate, la señora primera ministra sale del Congreso a pechar al Congreso y decirle, bueno, o votan en verde o votan en rojo, porque esa es la actitud política. Y creo que esa no fue o no debió ser lamentablemente la posición de la primera ministra. Creo que debió hasta el último continuar con la humildad y con la, buscar el diálogo y además la concertación. En segundo lugar, Fuerza Popular, que es la primera fuerza de oposición en el gobierno y que además en el Congreso, y que además estamos equiparados, ya no somos la minoría, sino estamos equiparados con la bancada del gobierno, hemos pedido 3 condiciones. Primero, la salida ya del ministro Mayorga, que se anule o que se postergue el tema de las AFPs, el aporte independiente, y por supuesto que nos llama poderosamente la atención y que además es un peligro para el país, es la candidatura de Diego García Sayán a la OEA. Hoy el nuevo Herald y además Oppenheimer, que es un extraordinario periodista, ha resaltado justamente esta candidatura, que hay un peligro existente en su candidatura a la Secretaría General de la OEA. Entonces, ahí hemos pedido esas 3 condiciones. Gracias. Alguna día se va efectivamente a evaluar tanto las AFPs como la candidatura de García Sayán, y esperamos que en las próximas horas el señor Mayorga presente su renuncia y pueda ser cambiado. Gracias, congresista Pedro Espadaro. Tenemos una rotafono. Adelante, muy buenos días. Sí, buenos días, señor Raúl. Mira, estamos acá en el tren, escucha cómo la gente protesta, todo es un caos. Hemos avanzado 2 paraderos, el tren no avanza. Tenemos más de 1 hora y media en la estación de Vía El Salvador y el tren no avanza. Nadie nos dice nada, no sé qué está pasando. O sea, ¿se ha paralizado o qué? Sí, ahorita hemos avanzado ya, el tren está lleno y ellos siguen
siguen estacionándose. La gente desesperada quiere subir, los paraderos se están rebalsando de gente, el tren ya no da más, la gente sigue subiendo. No, nadie nos ayuda, nadie nos dice nada. Supuestamente este es el servicio más rápido que debemos de tener, pero no, está pésimo. Sí, ha ocurrido alguna cosa ahí. Vamos a tratar de conseguir información de los directivos. Muchas gracias por la llamada. Gran congestión y problema en Villa El Salvador por el transporte.